Estuve un tiempo luchando aquí con la computadora debido a que no puede o no podía abrir el evento. Eh, Anunciamos de que iba a estar transmitiendo ahorita a las 6 de la tarde y a la hora de abrir ahí, a la hora que llegó la hora, pues no quería abrir, no quería abrir. Bienvenidos esta tarde, es un placer estar frente a ustedes otra vez. Gracias por el favor de su atención. En esta ocasión vamos a estar viendo la segunda sesión del tema El reino de Dios. El primer tema nos habló acerca del significado del reino. Fue muy importante lo que vimos y ahorita vamos a dar un breve repaso. Pero yo les invito a que en esta ocasión me acompañen en una oración para pedirle a Dios ayuda y darle gracias. Oremos, por favor. Padre eterno y poderoso, agradecemos la bondad, la misericordia, todo lo que tú nos das y que nosotros no merecemos. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad de poder hablar de tu palabra, de poder escuchar de ella y de poder aprender, Señor. Gracias, Padre, por las almas que están deseosas de conocer tu verdad. Padre, ayúdanos a desarrollar este tema, ayúdanos a sujetarnos a tu bendita palabra y también ayuda a los corazones de todos aquellos que con interés están escuchando. Por favor, Padre, bendice a aquellos que han perdido algún ser querido, a aquellos que están dolidos por la ausencia de ese ser, a aquellos que están pasando necesidades de falta de alimento, de agua, de cosas básicas, Señor. Ayúdales, Padre bendito. Sé con ellos de acuerdo a tu gran misericordia. También oramos que bendigas a los que están enfermos en los hospitales y también en sus casas, en el lecho del dolor. Bendíceles, Padre. Nuevamente, Señor, rogamos que nos ayudes a salir de esta pandemia y que así los gobernantes ayuden en ello, Señor, se sujeten al sistema científico, al sistema que tú has puesto para determinar el estudio de las enfermedades, de los virus y de estas situaciones que atentan contra la salud. Gracias, Padre, y hágase tu voluntad en todas las cosas, en el bendito y santo nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, estamos pues listos para poder empezar esta segunda sesión. Ahora vamos a dar un breve recorrido a la primera sesión. ¿Qué les parece? En la primera sesión notamos que el tema del reino de Dios es un tema sumamente importante porque viene de Dios y Dios da mucha información acerca de él y es de beneficio para nosotros. Es en el reino donde el rey gobierna y los súbditos se sujetan al rey. O sea, la relación de Dios y el creyente o la creación bajo su creador, precisamente. Ahora, hay mucho error en la enseñanza de este tema porque se malinterpreta o se tuerce el sentido con el cual se usa en muchos textos bíblicos. En la mayoría de nuestros amigos protestantes, donde prevalece la doctrina del premilenio, donde la doctrina más sobresaliente es que Cristo va a venir a reinar por 1000 años y que en esos 1000 años va a haber una segunda oportunidad. Mucha gente, muchos amigos religiosos están esperanzados a que no tienen que tener un comportamiento digno si después va a haber una oportunidad cuando Cristo venga por segunda vez a vivir en esta tierra y a reinar en ella. Eso es más falso que un dólar de 14 pesos. Eso es más falso que un dólar de 3 o un billete de $3. Eso es más falso que si yo dijera que soy astronauta. No tiene sentido esto. Por eso es muy importante el estudio de este tema, porque Cristo no va a venir a establecer su reino para que luego dure 1000 años literales. Vamos a ver que hay una gran diferencia de esta doctrina, de esta falsa doctrina
y hay una gran diferencia a lo que realmente enseña la Sagrada Escritura. Déjeme un momentito para checar el sonido y ver que se esté escuchando. Y hay una gran... Muy bien, sí se está escuchando. Ahora, en otras religiones, como vimos la semana pasada, tales como los anglo-israelitas, los testigos de Jehová, los mormones y muchos otros, tienen una diferencia de opinión en la forma de ver el reino, dónde va a ser establecido y cómo se va a establecer, pero casi todos caen en el sistema del premilenio, aunque déjeme le digo y le recuerdo que los testigos de Jehová dicen que este milenio empezó en 1914, mientras que para los demás todavía no empieza. Dios nos da suficiente y necesario material para comprender este y otros temas que tienen relación con esto. Debemos de estudiar el tema con la Biblia y no bajo algún prejuicio humano. La Biblia llegó a nuestras manos porque podemos entender la Biblia. Dios nos ha dado la inteligencia para usarla y no para que otros piensen en lugar de nosotros. O sea, Dios nos ha dado la Biblia para que nosotros la usemos. Mire lo que dice en Efesios, por favor, Efesios. Muy importante este versículo, que muchos de ustedes lo conocerán, pero algunos no lo conocen y es importante de todos modos recordarlo. Efesios, por favor. Y mire lo que dice en el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso, versículos desde el 3 hasta el 5, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, versículo 4, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El apóstol Pablo está diciendo que este misterio, hablando de el evangelio, precisamente del evangelio de nosotros, del evangelio para nosotros, de las buenas nuevas para nosotros, tanto para los que habían de convertirse al Señor y han de convertirse al Señor, como para instrucciones de la iglesia, ese era un misterio y Dios se lo reveló a los apóstoles. Y dice el apóstol Pablo, leyendo lo cual podáis entender. Así de que nosotros leyendo podemos entender. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de escuchar la palabra, de oír la palabra. Recuérdense aquella parte del libro de Apocalipsis en el capítulo 1, versículo 3, bienaventurados los que oyen y los que leen las palabras de esta profecía. Son bienaventurados. Tenemos una responsabilidad si nosotros leemos, si nosotros oímos, si nosotros tenemos contacto con la palabra de Dios frecuentemente, tenemos esa gran bendición de conocer las cosas de Dios que antes eran un misterio. Ya hemos dicho también en Primera de Pedro que fue un misterio que los antiguos profetas de Dios indagaron y buscaron y se afanaron bastante para encontrar a quiénes y qué era lo que se iba a dar a conocer, y Dios les reveló que no era para ellos. Y eran cosas que aún los ángeles anhelaban conocer. Entonces, esa es la palabra que nosotros tenemos ahora en nuestras manos. Es la palabra que debemos de leer, es lo que debemos de instruir a nuestros semejantes, especialmente a nuestra familia, y luego extendernos hacia los de afuera. Pero si nosotros ignoramos esta palabra, pues nosotros estamos diciendo que queremos otras fuentes, y es cuando entra el error. Ahora, la palabra de Dios tiene la gracia de que no se contradice. Y si usted encuentra que la Biblia se está contradiciendo, es porque hay un error en su interpretación, hay un error en la forma de ver las cosas. La palabra de Dios es perfecta, por lo tanto, no dejemos de pensar lo importante de usar la palabra de Dios.
Hoy veremos, hoy veremos al menos 4 formas en que la palabra de Dios usa el concepto reino de Dios. Y la primera de ellas es que el reino de Dios es como un dominio universal de Dios. A eso se le llama reino de Dios en las Sagradas Escrituras. Número 2, reino de Dios también se habla de la nación de Israel, la nación hebrea. Se menciona a la nación hebrea como reino de Dios. Número 3, el reino de Dios como los redimidos bajo el dominio de Cristo el Señor. Los redimidos, que es la era, es la parte en donde nos encontramos nosotros ahorita. Y número 4, reino de Dios como el reino eterno en el cielo. Esas son las 4 formas en que nosotros vamos a ver que la palabra de Dios usa el, el término o la frase que significa reino de Dios. Este puede ser nombrado como reino de Jesús, reino de Cristo, reino del cielo, pero se refiere a lo mismo. Primeramente vamos al reino universal, el reino universal de Dios. El reino universal de Dios comprende el hecho de que el Señor reina sobre todas las cosas. Y vamos a ver ahí en el Salmo 22, del 27 al 28, por favor. Salmo 22, del 27 al 28. Abra su Biblia, por favor. Lea en su Biblia para que si yo me equivoco, usted no se equivoque. Dice la palabra de Dios, Salmos 22, versículos 27 y 28. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Se fija, de Jehová es el reino. Esta es una afirmación muy importante, porque de Jehová es el reino. Todas las familias de la tierra, todas las naciones adoran delante de ese reino. Entonces está refiriendo al reino universal, al reino que es el mundo, al reino que es el cosmos, el reino que está en el ambiente, en nuestro alrededor. Dice en el Salmo 103, versículo 19, por favor. Salmo 103, versículo 19. Salmo 103, 19 dice, Jehová estableció en los cielos su trono y tu señorío en todas las generaciones. Perdón, me confundí aquí con 2 versículos. Es Jehová 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Su reino domina sobre todos. Así de que de Jehová es el reino, Dios domina sobre todos. Y dice en el Salmo 145, 13, Salmo 145, 13, por favor, tu reino es reino de todos los siglos. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Este reino universal está presente en todo el tiempo, está presente en todas las cosas, está presente en todas las personas. Este es el reino universal de Dios. Versículo en Daniel 4:3 habla del reino eterno de Dios. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Se fija? Hablando del reino universal. Es que es aceptable el hecho de entender que Dios reina sobre todas las cosas, porque si no, diríamos que el que está gobernando es otro poderoso. Y nosotros sabemos a quién estamos apuntando. Es cierto que el diablo tiene poder, es cierto que Satanás tiene señorío, es cierto que Satanás es el príncipe de la potestad del aire, es el príncipe de este mundo, es cierto, pero Dios es el rey, hermanos. Dios es el que gobierna todo y el diablo no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Así de que, aunque usted no lo crea, Dios está reinando sobre todo y tiene todo bajo control. Ahora, en Romanos 13.1, por favor.
Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En ese sentido, Dios es autoridad sobre las autoridades. Y si bien nosotros conocemos y hemos oído de gobernantes que han hecho muy mal papel, por este versículo nos damos cuenta, por estos versículos nos damos cuenta de que aún así Dios tiene todo bajo control. Porque es la voluntad de Dios que existan autoridades, es la voluntad de Dios que exista gobierno. Mire, en el tiempo de los cristianos, en el primer siglo, se registran al menos dos persecuciones principales. Una persecución llevada a cabo por el emperador Nerón y otra persecución llevada a cabo por el emperador Domiciano. Una ocurrió en los 60 y otra ocurrió en los 90 posiblemente. Fueron dos emperadores diferentes. En medio de ellos hubo otros emperadores que no eran tan crueles, con los cristianos especialmente. Mientras que ellos gobernaban, por ejemplo, en el caso cuando gobernaba Nerón, Pedro escribe las dos cartas que tiene Pedro, primera y segunda de Pedro. Y esas cartas son reconocidas por un tema principal, el sufrimiento del cristiano y una salvación que vale la pena sufrir. Entonces el apóstol Pedro, conociendo la clase de autoridad que tenían y que era una autoridad que en sentido figurado tenía el pie puesto sobre los judíos, sobre el cuello de los judíos, les aconseja un respeto a las autoridades. Un respeto a las autoridades. El apóstol Pablo también habla de este respeto aquí en Romanos capítulo 13. Cuando Juan está escribiendo el libro de Apocalipsis a los hermanos de las 7 iglesias de Asia, que representan a todas las iglesias que había en ese tiempo, y de alguna manera representan a las iglesias que hay ahora, iglesias del Señor, por supuesto, les dice, por medio de Juan, que se sujeten a las autoridades, pero que tengan esto en mente siempre, que no es el emperador el que tiene todo bajo control, sino que es Dios. No es el César del momento, sino que es Dios el que tiene todo bajo control. Entonces, cuando hablamos de cómo está el mundo y de cómo está pasando el mundo, nos negaríamos a decir que esto es el reino de Dios, pero es el reino de Dios. Dios reina sobre todos. Ahora, no todos obedecen a ese rey, no todos están sujetos a ese rey. Eso es correcto. En este sentido, pues, la naturaleza, los incrédulos, Satanás, ¿verdad? Todo está bajo el dominio de Dios. Pasando pues a un segundo punto de este tema, el concepto bíblico del reino de Dios, puesto en 4 formas. Ahora pasamos a la segunda forma en que es definido el reino de Dios. El reino de Dios, hermanos, lo encontramos en las Sagradas Escrituras también definido como la nación de Israel o las 12 tribus de Israel. Acuérdense que hubo una promesa a Abraham. Esa promesa hecha por Dios fue en Génesis 12, por ejemplo, versículo 2 dice, haré de ti una gran nación. Promesa que se repite en muchas ocasiones, por ejemplo, en Génesis capítulo 17, versículo 6, también le dice, haré de ti una gran nación y en tus simientes serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Pero cuando habla de una gran nación, está apuntando a algo más cerca. Y cuando habla en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra, está apuntando a un reino más lejos del tiempo de ellos.
Y cuando habla de una nación, de una gran nación, esa promesa es extendida a Isaac. Y también es una promesa que luego tiene el cumplimiento en uno de los hijos de Isaac. Acuérdense que Isaac tuvo dos hijos, uno Esaú y el otro Jacob. Pues en Jacob el cumplimiento de esa promesa se ve materializada. No importa el tiempo que duró Abraham, los años que duró Abraham, vivió como extranjero, como peregrino, bajo el reino de Dios universal, pero no bajo la promesa cumplida. Igual Isaac, pero en Jacob el cumplimiento de la promesa fue hecha material, fue materializada la promesa de Dios de que era una gran nación de Abraham. ¿Por qué? Porque fue Israel, fue Jacob precisamente a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. En Génesis capítulo 32, versículo 28, dice la palabra de Dios, Génesis 32, 28, por favor, mire lo que dice. Génesis 32, 28. Y él dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ya no se iba a llamar más su nombre Jacob, sino Israel. Ahora, cuando vemos a Israel, vemos que él tiene matrimonio, ¿verdad? Primero se casa con Lea sin él quererlo, luego se casa con Raquel, concibe por medio de sus lomos, entre las mujeres y las siervas, le dan una descendencia de 12 hijos. Y ellos son llamados los descendientes de Israel. Y ellos fueron llamados como un tesoro especial y fueron llamados como un reino de sacerdotes. Así de que allá en Génesis 32, perdón, en Éxodo vemos el cumplimiento de esta promesa. Éxodo, y vamos a ver en el capítulo 19, versículos 5 y 6. Éxodo 19, 5 y 6, por favor. Éxodo 19, 5 y 6. Y mire lo que dice la palabra de Dios ahí. A los descendientes de Jacob, que fue llamado Israel. En otras palabras, a los israelitas, a los de las 12 tribus que salieron de los lomos de Jacob. Dice la palabra de Dios, versículos 5 y 6 de Éxodo 19. Ahora pues, si obedecieres mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Se fija, ahí otra vez Dios menciona que Él es el rey de todas las cosas, pero ahora está hablando de un especial tesoro que van a ser estos descendientes de Abraham, de Isaac y directamente descendientes de Israel. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, nación santa. Y estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Se fija? Así que esta nación vino a ser el reino donde Dios reinaba, donde Dios tenía su trono, donde era adorado, donde era servido, donde había un pueblo de Dios, un pueblo de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo, un reino, un pueblo real. Y esta nación pidió posteriormente un rey. Dios reinaba sobre ellos, pero posteriormente pidió un rey y dijo en Primera de Samuel, por favor, Primera de Samuel 8:5, Primera de Samuel 8:5, dice la palabra de Dios, y le dijeron, tú has envejecido, le dijeron los israelitas a Samuel, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Y dice la palabra de Dios que esto desagradó a Samuel. Esta palabra que dijeron, danos ahora un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová.
Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Dios reinaba sobre ellos, sobre los israelitas era el reino de Dios, ¿verdad? Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye la voz, más protesta contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha de reinar sobre ellos. Y ellos tienen un rey que Samuel unge, y este rey se llamó Saúl. Y sabemos la historia de Saúl. Luego de Saúl vino David, también ungido por Samuel. David vino a ser reconocido como el primogénito de los reyes, pero el primero fue Saúl, pero el más importante para Dios era David, porque David anduvo de acuerdo al corazón de Dios. Salmos 89, 27, por favor. Salmos 89, 27, mire lo que dice. Salmos 89, 27. Mire lo que dice ahí, por favor. Yo también lo haré mi primogénito alto sobre los reyes de la tierra, hablando de el rey David. Y después de David vino su hijo Salomón, Primera de Crónicas 28:5, por favor. Primera de Crónicas 28:5. Primera de Crónicas 28:5. Mire lo que dice ahí. Y de todos mis hijos, hablando David, y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino. Fíjense bien cómo dice ahí, para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Aún habiendo desechado que Dios reinara directamente con ellos, ahora por medio de reyes como David y Salomón, Dios reina sobre Israel. Aún en el reino de Saúl, Dios reinó sobre Israel. Y fue conocido, amados, en el tiempo de estos reyes, fue conocido como el reino de Dios. Dice en Primera de Crónicas 28:5, de entre todos los hijos que me has dado, eligió a Salomón. Y luego dice en Segunda de Crónicas 13:8, Segunda de Crónicas 13:8, y ahora vosotros tratas de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. Había mucha gente que se había levantado en contra de que el rey fuera un hijo de David. Pero aquí está hablando David y está diciendo que están tratando de resistir el reino de Jehová. El reino de Jehová. ¿Cuál era el reino de Jehová? El reino de acuerdo a David y su descendencia. ¿Verdad? Entonces aquí, con esta disertación tan sencilla y tan corta, podemos asegurar de que había un reino de Dios, había un reino de Dios conocido para la gente y era el reino de Israel. El reino de Dios era Israel. El reino de Dios era a los descendientes de Abraham. El reino de Dios era, pues, aquellos que estaban bajo Dios primeramente como rey directo, que era Dios, reinaba sobre ellos y tenía jueces, pero luego ellos piden un rey y sin embargo de todos modos sigue Dios reinando sobre ellos por medio de los reyes y sigue siendo conocido por la gente como reino de Dios, reino de Jehová. Y vamos a entrar al tercero, vamos en dos, pero vamos a entrar al tercero. El tercero es el reino, amados hermanos y amigos. El tercero es el reino donde están los redimidos del tiempo presente. Están los redimidos de esta era, desde que empezó hace más de 2000 años.
Y estamos hablando de un reino que es anticipado por muchas profecías. Es hablado por Moisés, es hablado por los profetas. Aún es profetizado desde el Génesis. En Génesis capítulo 3, versículo 15. Es profetizado a Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ese es el reino del que vamos a hablar ahora. El reino presente desde que Cristo apareció en escena. Este es pues otro reino profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y podemos hacer un poquito de reflexión acerca de el sueño que tuvo Nabucodonosor. Nabucodonosor en días de Daniel tuvo un sueño el cual nadie encontraba significado correcto hasta que vino Daniel, hombre y profeta de Dios. Dios usa a Daniel para hablar de un reino muy diferente a los reinos que ya eran reconocidos y al reino que estaba presente, que era el reino de Babilonia. Ese reino que Daniel menciona es un reino que no va a ser destruido, o sea, va a ser un reino superior a los otros reinos. Dice en Daniel 2:44, por favor, mire a Daniel 2:44. Y mire lo que, vea por favor conmigo lo que dice ahí, Daniel 2:44. Dándole la revelación, dándole el significado correcto del sueño a Nabucodonosor, Daniel le dice, y en los días de estos reyes, después de haberle pronunciado 3 reinos, que eran los reinos de Babilonia, de Media con Persia, o sea, los medo-persas, los griegos, y 1/4 en el que vivió Cristo precisamente y los apóstoles, que era el reino de Roma. Dice Daniel, después de señalar estos reinos por las figuras del sueño de Nabucodonosor, usted puede leer todo lo que está atrás de esto que estamos leyendo y puede entender acerca de lo que había soñado Nabucodonosor y cómo Daniel está dando la interpretación. Y en el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, y este reino no será dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, y él permanecerá para siempre. Ahora, Daniel está hablando de un reino eterno, de un reino que iba a tener dominio sobre estos que han sido mencionados. Fíjese qué interesante. Ese reino es el reino de Cristo, es el reino de los redimidos, es el reino en el que estamos viviendo ahora y está el tiempo desde que Cristo vino, murió, resucitó y la iglesia fue edificada. Estamos tomando el hilo, estamos agarrando la idea, este reino ya está vigente. Pero vamos a leer algunos versículos para no confundir o para no pensar que estamos hablando nada más palabras sin sentido, sino que estamos hablando palabras con sentido. No trata de un dominio universal de Dios aquí, lo que está hablando Daniel. No trata del reino que era por medio de los israelitas en cuanto a que sea reconocido como reino de Dios, reino de Jehová, sino que trata de un reino que vendría cuando Israel
cesara de reconocer el reino de Dios en sentido especial y entonces otro reino sería hecho. Jesús dijo, fíjese bien lo que Jesús dijo, allá en Mateo 21:43, por favor abra su Biblia, Mateo 21:43. Jesús dijo, por tanto os digo, el reino de Dios será quitado de vosotros, hablándole a los judíos, y será dado a una nación que produzca los frutos de él. Mateo 21:43. El contexto claramente enseña que los judíos habían rechazado a Jesús. Si nosotros leemos Mateo 21 y leemos de los versículos 33 al 41, 33 al 41, por favor. Dice, oigan otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y se fue lejos. O sea, la rentó, la dio en renta a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, mas los labradores, tomando a los siervos, golpearon a uno, a otro mataron y a otro apedrearon. Otra vez envió otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, respetarán a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Fíjese. Y dice el Señor, cuando viniere pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y ellos le dijeron, a los malos va a destruir sin misericordia, y su viña va a arrendar a otros labradores que la paguen, que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y esto es cosa maravillosa en vuestros hijos, en vuestros ojos, perdón. Lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, hablando para que entendieran aquellos que realmente tenían una intención de escuchar y de entender al maestro, él les está hablando de cómo Dios mandó a sus profetas, a los cuales los padres de estos que están presentes mataron, apedrearon, corrieron, desaparecieron. Y luego les está hablando de que Dios envió a su hijo y a él desecharon. Esta parábola de los labradores malvados es una parábola que en la vida real un dueño de algún terreno, de alguna parcela, la podía rentar a otras personas con el propósito de que le dieran parte de ella, le dieran, si la estaba rentando, pues la renta, si la estaba dando a mitad, ya sea que él daba la tierra y los otros ponían el trabajo y el fruto y iban a la mitad, lo que fuera, el arreglo que fuera, en este caso era de que tenían que pagar una renta, pero ellos no pagaron renta y al contrario, en vez de pagar renta, despreciaron a los que venían a cobrar la renta y luego dijo este hombre, voy a mandar a mi hijo y a él van a tenerle respeto porque mi hijo es. Y no, al contrario, lo mataron. Entonces, esto ilustra claramente el hecho del envío de profetas, aún de Juan el Bautista, y luego del envío de Jesucristo nuestro Señor. Y era lo que estaban haciendo los judíos con Jesús, lo estaban rechazando. Entonces, por esa razón, iba a darse paso al plan de Dios del reino de los redimidos, del reino de Cristo, del reino de Cristo. Qué bueno, estamos en el reino de Cristo si queremos. Si nosotros somos obedientes a Dios, estamos en el reino de Cristo. Y por esa razón, usted ahora entenderá mejor que cuando aparece Juan el Bautista en escena, las palabras de Juan el Bautista eran: el reino de Dios
está cerca. Mateo 3:2. Jesús también predicó, el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos de Jesús predicaron también acerca del reino de Dios cerca. Y este reino de Dios, amados, que es predicado por Juan el Bautista, luego por Jesús, allá en Mateo capítulo 10, versículo 7, por decir uno de los tantos textos donde Jesús predica acerca de que el reino de Dios estaba cerca. Este reino, que no se está refiriendo al reino universal, ni se está refiriendo al reino como la nación de Israel, este reino dice, va a venir en días de muchos de ustedes. ¿Dónde dice de eso? Hermano, yo no he leído ni un pasaje que diga eso. No, no existe tal versículo que diga eso. Pero si usted lee conmigo allá en Marcos, capítulo 9, versículo 1, hablando de este reino, dice el Señor Jesús, y también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto venido el reino de Dios con poder. El Señor Jesús le está diciendo a aquellos que están ahí con él que muchos de ellos iban a ver este reino establecido. En otras palabras, Jesús le está diciendo, muchos de ustedes van a estar vivos cuando se cumpla esta promesa. Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos está cerca. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Los discípulos predicaron acerca de lo cerca que estaba el reino de los cielos, hablando del reino de Cristo. Y Cristo les dice, este reino va a estar pronto, tan pronto que muchos de ustedes van a verlo establecido. Entonces aquí nosotros por inferencia, por lógica, de una manera indirecta, el Señor Jesucristo está diciendo que el reino iba a ser establecido en el primer siglo. ¿Me lo cree? Y entonces, ¿dónde queda el hecho del reino de Cristo que están esperando la mayoría de nuestros amigos religiosos? Mi propósito no es nada más hablar como perico ni darles a conocer lo que yo ya he estudiado un poco, sino que también ustedes participen, amados, en el esparcimiento de este reino, porque la mayoría de los amigos religiosos están enseñando un reino diferente a este, pero lo están disfrazando como si fuera este. Entonces, si nosotros somos responsables delante de Dios porque podemos leer, porque podemos oír y de esa manera llegar a un entendimiento de la palabra de Dios, como posiblemente por estos versículos que el Señor nos ha brindado, entendamos mejor ahora de cómo fue que el reino de Cristo ya está establecido. Ya lo sabíamos, pero ahora nos toca aprender a enseñarlo, a enseñarlo. No es nada más este versículo, no es nada más los versículos anteriores. Hay muchos versículos en las Sagradas Escrituras que hablan del reino de Cristo establecido en el primer siglo. Y nosotros vamos a leer algunos textos que nos mencionan que el reino de Cristo ya estaba establecido. Ya no como cerca, ya no como cercano, ya no como que se había acercado, ya no como que iba a venir en vida de muchos de los que estaban ahí presentes con Cristo, sino ya como establecido, hermanos. Mire, Hechos 2. El reino vino en vida de los apóstoles en el tan mencionado día de Pentecostés que se encuentra tan dicho y tan enseñado en Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, si nosotros leemos algunos versículos, inmediatamente vamos a caer en esto.
El reino de Cristo vendría en vida de muchos, de los que seguían a Jesús, de los que oían a Jesús, e iba a venir con poder. ¿Estamos de acuerdo? Cristo le había prometido a sus apóstoles que después de él vendría el consolador o otro consolador, que en este caso el Señor Jesús se refiere al Espíritu Santo. En el día de Pentecostés, después de la ascensión de Jesucristo nuestro Señor, viene el Espíritu Santo con poder. O sea, Jesucristo nuestro Señor administrando el bautismo en el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo dando manifestaciones de poder. Y vamos a leer en Hechos capítulo 2, por favor. Vamos a leer algunos versículos. Dice del versículo 1 en adelante: y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo, y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y estaban maravillados, diciendo unos a otros: mirad, ¿no son todos estos galileos todos los que nos hablan? Se referían a los apóstoles. Ellos son los que reciben el bautismo con el Espíritu Santo y empieza el Espíritu Santo a darles el don de lenguas, y ahora estos que están escuchando dicen: ¿no son todos estos galileos? ¿Y cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos y medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Galacia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia, que está más allá de Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios, y estaban atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué significa esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Y entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Y de ahí empieza la predicación, hermanos. Pero aquí vemos el advenimiento del Espíritu Santo y vemos el advenimiento de la promesa de Jesús. De cierto os digo que muchos de ustedes no gustarán la muerte sin haber visto venido el reino con poder. El apóstol Pedro, juntamente con los 11, con los otros 11, que eran apóstoles, se levantó predicando el mensaje de Jesucristo. Jesucristo le había dicho a Pedro, ¿se acuerda? De cierto te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Ah, sí. Fue a Pedro, amados hermanos, la promesa de Jesucristo nuestro Señor de que iba a darle las llaves del reino. Mire, vamos a leer Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahí está Pedro, amados, en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, después de la ascensión de Jesucristo nuestro Señor, está el apóstol Pedro abriendo el reino. ¿Y cuáles eran las llaves del reino? El evangelio, el mensaje de Cristo, hermanos. Y la predicación de Pedro tiene tanta
tanta fuerza y tanto resultado, hermanos, en el corazón de los que oían, que fueron compungidos de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros hermanos, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra de Dios que vinieron como 3,000 personas a convertirse a Cristo. Y entonces allá en el versículo 47 de este mismo capítulo leemos la palabra de Dios diciendo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que eran salvos. Se convierten como 3,000 personas en el día de Pentecostés. Siguen los apóstoles trabajando ahí, los hermanos, los que habían venido a la conversión, ahora formando a la iglesia, de tal manera que llega el momento en que la declaración de Lucas, que es el que escribió el libro de los Hechos, dice que el Señor añadía a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿A dónde eran añadidos? Los que iban siendo salvos a la iglesia. Pero ¿quiénes son estos que iban siendo salvos? Pues los que iban siendo salvos eran aquellos que Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. O sea que siguiendo esa trayectoria y llegando al verso 47, los que iban oyendo la palabra de Dios y los que iban aceptando el mensaje de salvación, arrepintiéndose y bautizándose, el Señor los añadía ¿a dónde? A la iglesia. A la iglesia. Y déjeme decirle que la iglesia es la entidad de los llamados. Y esa entidad es el reino de Dios en servicio. Es el reino de Cristo. Cuando nosotros leemos allá en Colosenses capítulo 1, por favor. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13 dice el Señor a través del apóstol Pablo, hablando de los colosenses y de Pablo y de todos los apóstoles, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí la pregunta es otra vez, ¿quién había librado a los colosenses, a Pablo y por ende a todos los cristianos? ¿Quién los había librado de las tinieblas? El Señor. ¿Quién los había trasladado al reino de Jesucristo? El Señor. El Señor. El Señor los había trasladado al reino de Jesucristo. Ahora, fíjese esta pregunta muy importante. ¿En qué momento? ¿Cuándo? Si nosotros declaramos y estamos de acuerdo en que los cristianos eran hechos convertidos al momento en que el Señor los añadía a la iglesia, pero era el momento en que ellos se arrepentían y aceptaban el bautismo para perdón de pecados, así como les dijo Pedro. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuándo Dios traslada a la gente de las tinieblas al reino de su amado Hijo? ¿Cuándo? Igual, hermanos. Cuando las personas se arrepienten y se bautizan para perdón de pecados, es trasladado de las tinieblas al reino de Cristo, al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, la entidad, iglesia y reino están sincronizados. Y el que es miembro de la iglesia de Cristo es miembro del reino de Dios, establecido por Cristo, venido con poder en el día de Pentecostés. ¿Se entiende? Entonces aquí vemos el establecimiento del reino de Cristo. Pablo predicó
acerca de ello, como estamos viendo, y dice en Juan, en Apocalipsis 1.9, Juan, en Apocalipsis 1.9 dice, hablando desde el versículo 8, el Señor Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y luego dice el versículo 9, yo, Juan, que también soy vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Juan fue puesto preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Cristo nuestro Señor. Y era coheredero y era copartícipe en los sufrimientos de los cristianos de Asia Menor y de todas partes donde hubiera cristianos sufriendo. Pero él está hablando que es partícipe en la tribulación y es partícipe ¿dónde? En el reino. ¿En cuál reino? En el reino de Cristo, establecido en el día de Pentecostés. Cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Muchos estarán o no gustarán la muerte, muchos, antes de que venga el reino de Dios con poder. Así que este es una forma importante en que es conocido el reino de Dios en este tiempo, porque es donde nosotros estamos, amados, o es a donde usted puede pertenecer, amado amigo, oyente. Si, si usted gusta estar en un camino seguro, en un lugar seguro, esta es una indicación del camino. Y esta es una invitación para que usted acepte esa invitación. Pero vamos a leer una última cita de este reino para luego pasar al cuarto. En 1 Corintios 15, del 24 al 25, por favor. 1 Corintios 15, del 24 al 25. 1 Corintios 15, del 24 al 25, dice el apóstol Pablo, hablando de la segunda venida de Jesús, fíjese lo que dice Pablo. Luego vendrá el fin. 1 Corintios 15, 24 y 25. Luego vendrá el fin cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya abatido todo dominio y toda autoridad y poder. Versículo 25. Porque es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Pero, ¿qué declaraciones están aquí, amados? Fíjese, el versículo 24 dice que el fin, o una de las cosas que va a pasar en el fin, es cuando Cristo entregue el reino a su Padre. Ya cuando no haya más que hacer, toda autoridad, todo dominio, todo poder, ya no existe. Y entonces es cuando el Señor va a entregar el reino a su Padre. Y luego dice el versículo 25, porque es menester que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¿Cuándo va a poner Cristo a sus enemigos debajo de sus pies? Ya los puso. Y lo que nos falta ver es la resurrección, perdón, lo que nos falta ver es la segunda venida de Cristo, donde va a haber la resurrección general. Pero aquí el punto es que el reino, para la segunda venida de Cristo, el reino ya está en un punto final, en una recta final. Porque en ese momento va a ser entregado al Padre. No dice que va a ser empezado, no dice que apenas va a comenzar, dice ya va a ser entregado al Padre. Entonces, con estas disertaciones, con esta explicación tan modesta, lo digo de esa manera porque yo no tengo palabras uh, que
muchos, ¿verdad?, puedan usar y aún me siento torpe muchas veces hablando, pero mi mente y mi corazón han entendido desde hace mucho tiempo lo que fue el establecimiento del reino de Cristo y cuándo empezó y hasta dónde va a durar. Y si en mi escaso conocimiento y mi escasa preparación he llegado a ese entendimiento, pues podemos decir claramente que sí es cierto lo que dijo el apóstol Pablo, que leyendo podemos entender y escuchando la palabra de Dios, porque podemos leer con la vista, poniendo las letras enfrente de nosotros, pero también se oye con el entendimiento, oyendo, poniendo las palabras en la mente, tanto las que leemos como las que escuchamos. Así de que estos versículos no tienen vuelta de hoja. El reino de Cristo se había acercado, el reino de Dios para el tiempo de esa era de Cristo se había acercado, en tiempos de Juan el Bautista, en tiempo de Cristo. Juan el Bautista no estuvo dentro de ese reino, Cristo no estuvo dentro de ese reino. Muchos de los discípulos de Jesús no estuvieron en ese reino, pero muchos o algunos, dice Cristo, no iban a gustar la muerte e iban a ver ese reino venido con poder. Pasa en el día de Pentecostés después de la ascensión de Cristo y ahora es predicado como existente con la alternación o la alternancia de la iglesia. Iglesia, reino, iglesia, reino. Y de esa manera podemos ver que, y vamos a verlo más adelante, hermanos, en las siguientes lecciones. Vamos a estar haciendo mucha comparación con la iglesia y el reino. Pero creo que aquí vamos a dejar este punto. Vamos a seguir al cuarto punto. El cuarto punto nos enseña el reino eterno o reino celestial. Ese reino que va a estar en el cielo o que va a seguir en el cielo. Ese reino que va a reconocerse a Dios como rey en el reino celestial y todos los obedientes de todos los tiempos están adorando, glorificando y sirviendo a Dios. Dice en segunda de Pedro 1:10 y 11. Segunda de Pedro 1:10 y 11, por favor. Segunda de Pedro 1:10 y 11. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada, se fija, os será en tiempo futuro administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, estamos viviendo en la era del reino de Cristo, pero luego hay un reino más allá en la vida espiritual. Y aquí el apóstol Pedro lo menciona, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este mensaje fue dirigido a los que estaban en el reino presente, a cristianos que vivían bajo el reino de Cristo, a la iglesia, y se les enseña a permanecer fieles para llegar a estar en el reino celestial, o sea, para llegar a estar en el reino espiritual. En otras palabras, hay un reino visible todavía, amados, y ese reino visible está en los que sirven al Señor en la tierra. Pero hay un reino invisible que está en el cielo. Uno debe de estar presente en el reino de Dios, o sea, en la iglesia, pero si se es infiel, se puede perder el reino de Dios en el cielo. Mateo 13:41, por favor. Mateo 13:41 y 42. Dice ahí en Mateo 13:41 y 42. Mateo 13:41 y 42 dice,
El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todo lo que hace tropezar y a los que hacen iniquidad, y los lanzarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Eh? ¿Qué tal? Aquel que no haya obedecido, aquel que no esté obediente en el tiempo de la venida del Señor Jesucristo, no va a estar en ese reino. Pero vamos avanzando por el tiempo y yo les agradezco mucho su paciencia. En 2 Timoteo 4:18, por favor. 2 Timoteo 4:18, dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala y perdón, y me preservará para su reino celestial. ¿Dónde estaba Pablo? En el reino de Cristo. ¿Dónde quería llegar Pablo? Al reino celestial. Dice Pablo, a él sea gloria por siempre jamás. Amén. Él estaba en el reino porque había sido trasladado de las tinieblas al reino de Jesús, pero él está hablando del reino eterno, del reino celestial. El destino, pues, de los redimidos de todos los tiempos incluye a los redimidos en el primer testamento, así como a los redimidos de esta edad, de este tiempo, de esta época, pues van a estar en el reino, que incluye también a personas inocentes, personas que mueren inocentes, aquellos que fueron niños cuando murieron, que estaban como niños, que eran como niños, aquellos que tenían problemas mentales, que no podían discernir entre el bien y el mal, eh, también, ¿verdad? Ese reino eterno es para los que sean puestos a la derecha del Señor en el día del juicio, ¿verdad? El Señor Jesús, hablando de ese reino, dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, en Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿verdad? No es un lugar para todos aquellos que no estén en el presente reino. Así de que para nosotros poder vivir en el reino del cielo, hermano, para vivir allá en el reino espiritual, nosotros tenemos que pertenecer al reino aquí en la tierra, al reino de Cristo. ¿Mm? En 1 Corintios 15:50 dice, mas esto digo, hermanos, 1 Corintios 15:50, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. En Gálatas capítulo 5, versículo 21 dice, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Verdad? Entonces, en Efesios capítulo 5, versículo 5 dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, este reino espiritual, este reino celestial, hermanos, es es la herencia que recibiremos como hijos de Dios. Es la herencia que nos falta por recibir. Somos herederos, pero todavía no recibimos esa herencia. Entonces, qué hermoso poder apreciar esta situación para que nosotros nos hagamos amantes de ese reino, para que nosotros nos hagamos responsables de ese reino, que es el reino que nos va a permitir pasar al reino espiritual. Entonces, usted, amado amigo, necesitaría ser parte de la iglesia del Señor. Usted necesitaría de pertenecer al reino de Cristo aquí en la tierra. Nosotros todos formamos parte del reino, aquellos que ya hemos obedecido, aquellos que estamos bien delante de Dios, somos parte de ese reino. Y donde Dios reina sobre todos y todas las cosas, somos partes de ese reino. No hay ventaja alguna si alguien quiere ser del reino de Dios como lo fue Israel en la carne, según el reino de Dios, que vimos en la segunda forma.
Porque dice en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu adoramos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nuestra esperanza, amados, está en ser parte del reino de los redimidos, o sea, de el 3, de la parte 3. El concepto bíblico de reino es el reino universal de Dios, el reino de Israel, el reino de los redimidos y el reino celestial. Para pertenecer al reino celestial, en este tiempo necesitamos estar en el reino de los redimidos, que en un sentido simbólico es el reino de Israel, porque en el sentido espiritual, los que obedecemos a Dios venimos a ser israelitas espirituales. ¿Cómo llegar ahí? Bueno, esa es una de las lecciones que vamos a ver más adelante, pero por lo pronto yo le digo esto. Si usted está entre nosotros y ha oído esta palabra y entiende que tiene que venir a Dios, que tiene que venir a Cristo, no deje pasar el tiempo. Venga a ser parte de este reino. Póngase en contacto con un servidor allí por medio de, de comentarios allí en Facebook o por medio de Messenger o mándeme un email a andrespong9@gmail.com. Estoy a sus órdenes. En esa página estoy anunciando constantemente la dirección donde usted puede comunicarse conmigo. Amado hermano, ¿usted cree que ha caído de la gracia? Haga arreglos con Dios antes de que sea tarde. No sabemos en qué momento el Señor venga para trasladar a los fieles al reino eterno, al reino espiritual. Así de que yo les agradezco mucho su atención en esta ocasión y les invito a que estén pendientes para el próximo domingo y ver la tercera sesión de El Reino de Dios. Pero también estamos teniendo los jueves un estudio acerca de hablando como con sentido. Empezamos el jueves pasado, perdón, y continuamos este jueves. Gracias, muy amables por su atención. Vamos a orar a Dios dándole gracias. Padre eterno y poderoso, agradecemos que nos hayas permitido tener esta sesión de la palabra tuya, donde hemos tratado de enseñar, Padre, y de aprender acerca de tu reino y cómo es manifestado en las Sagradas Escrituras este concepto por 4 formas que hemos visto en este día. Rogamos, Padre, que el entendimiento sea abierto cada vez que abrimos tu palabra, que nos ayudes a ser claros en la explicación y que nos ayudes también a ser prestos para aprender de tu palabra. Agradecemos a las personas que estuvieron con nosotros, sean una o sean 100, las que sean, Señor. Gracias, Padre. Y te seguimos pidiendo que nos liberes, Señor, de esta pandemia, si es tu santa voluntad. Bendice a los expertos para que ellos puedan salir adelante en la lucha contra ella. Bendice a todos aquellos que claman a ti, Padre, y que tu voluntad se haga en todas las cosas, en el santo y bendito nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga y muchas gracias.